Microsoft Excel 2010 avanzado. Sesión número 3. Formularios y controles. Los formularios son una interfaz para el ingreso de datos a una matriz de datos, valga la redundancia, creada en Microsoft Excel. Si nos damos cuenta, esta matriz de datos está constituida por un conjunto de campos: código, nombre de producto, categoría, nombre de proveedor, precio de unidad, stock y valor. Si quisiéramos ingresar datos ya no a modo de tabla como se suele hacer, es decir, ubicándose en la última fila y añadiendo información, podemos utilizar un medio para el ingreso de datos denominado formulario. Para activar los formularios tenemos que generar en la barra de herramientas de acceso rápido el botón para añadir formularios. Pulsamos clic en personalizar, vamos a la opción más comandos, seleccionamos de los comandos disponibles todos los comandos y luego buscamos el elemento formulario. Una vez elegido el elemento formulario, lo agregamos a la lista de los botones de acceso rápido, pulsamos clic en aceptar y al pulsar clic en aceptar, automáticamente nosotros tenemos en la barra de herramientas de acceso rápido el botón para ingresar a los formularios. Como bien había comentado, los formularios son una interfaz para el ingreso de datos, que nos permite de una u otra manera navegar a través de los registros. Si quisiéramos ingresar un nuevo registro, basta con ubicarnos después de la última posición o registro ingresado, tenemos un nuevo registro y empezamos a digitar el valor que yo necesito. Una vez ingresado el valor, presionamos Enter en el último campo y de esa manera hemos podido añadir un nuevo registro, que podemos compararlo si es que cerramos la ventana de formulario y nos ubicamos en la última posición. Esas son las ventajas que nos permiten los formularios. A través de un formulario también podemos buscar información, partiendo de un criterio. Si seleccionamos la categoría bebidas, al efectuar una búsqueda con el botón Buscar siguiente, podemos ubicarnos en todos los registros cuyo producto sea de la categoría bebidas. Hoja de cálculo con controles. Ya que una hoja de cálculo a través de las celdas nos permite el ingreso de datos, sería mucho más estilizado y mucho más importante e interesante el uso de los controles para poder ingresar datos, como por ejemplo una lista desplegable o un cuadro combinado que nos permita seleccionar una entre varias opciones. El manejo de controles y formularios lo veremos más adelante, pero asumimos que podemos añadir botones de comando, casillas de verificación, listas desplegables o listas como la que acabamos de ver, y eso a partir de la ficha del programador. Formularios de Visual Basic para aplicaciones. Los formularios de Visual Basic para aplicaciones, conocidos también como User Form, son elementos que nos permiten capturar datos desde una ventana de diálogo construida y que de una u otra manera nos permitirían a nosotros llevar información a la hoja electrónica de cálculo. Si nosotros queremos construir un formulario de Visual Basic para aplicaciones o VBA Application, tenemos que activar la ficha del programador, de manera tal que desde ahí podríamos manejar o construir formularios. Para añadir formularios, lo primero que tenemos que hacer es ingresar a la ventana de código de Visual Basic. La combinación de teclas es al F11. Ingresando a la ventana de Visual Basic para construir un formulario de usuario, nos vamos a la ficha Insertar y seleccionamos Use For.
Desde aquí podríamos insertar todos los controles u objetos necesarios para construir el formulario como entorno de trabajo para la captura de datos. Controles de formularios en Excel. Podemos añadir controles de formularios dentro de una hoja de cálculo de Excel con la finalidad de poder dar mayor funcionalidad a los elementos o a los datos manejados en Excel. Con los controles de formularios colocados en la hoja de Excel, daremos mayor control a los usuarios sobre la información ingresada. Se entiende que para trabajar o insertar formularios o controles de formularios en la hoja de cálculo de Excel debemos utilizar la ficha del programador previamente activada. Recuerde que para activar la ficha del programador, en Archivo, Opciones, debe activar Personalizar cinta de opciones y activar la ficha del programador. Se entiende que en la ficha del programador encontramos todo el conjunto de controles y es en la lista desplegable Insertar donde podemos insertar el control que deseamos. ¿Cómo insertar un control de formulario en Excel? Para insertar un control de formulario en Excel, dentro de la ficha programador habíamos comentado está la opción de insertar y seleccionamos el control que en este caso deseamos añadir. Pulsamos clic sobre él y establecemos un arrastre dentro del área para poder ubicarlo dentro de la hoja de Excel. Mientras se mantengan los puntos de selección, este control puede ser editado, es decir, puede ser cambiado de posición o de tamaño y de la misma manera podría ser eliminado si es que pulso la tecla suprimir. Si retorno nuevamente a la ficha insertar para poder añadir un control, podemos darnos cuenta que si el objeto es deseleccionado, definitivamente este control permitirá el ingreso de datos a partir de la selección. Si queremos seleccionar el objeto con un anticlic, podemos activar los puntos de selección que nos permiten editar y cambiar la apariencia de dicho control. Los controles más conocidos que podemos añadir a una hoja de Excel serán barra de desplazamiento, botón de opción, casilla de verificación, control de número, cuadro combinado, cuadro de grupo, cuadro de lista. Y un elemento importante para poder visualizar mensajes o resultados, la etiqueta. Trabajando con UseForce Lixbox conjuntamente con macros. Los formularios de Visual Basic para aplicaciones no son más que cuadros de diálogos que nos permiten el ingreso de datos, sino también nos permiten estilizar una aplicación. Hemos comentado que para poder añadir formularios tenemos que utilizar la ficha del programador. Dentro de la ficha del programador podemos insertar formularios de Visual Basic para aplicaciones utilizando el botón Visual Basic para aplicaciones o presionando la combinación Alt F11. Si pulsamos clic, ingresamos directamente al entorno de Visual Basic para aplicaciones y podemos observar que tenemos la ventana de proyecto, la ventana de propiedades que está relacionada exactamente con la hoja actual y lo que necesitamos en este momento es insertar un formulario. Para insertar un formulario vamos al menú Insertar y seleccionamos Use For, que nos permitirá activar un formulario nuevo en el cual podríamos insertar cualquiera de los controles a partir del cuadro de herramientas. ¿Cómo agregamos controles en el formulario? Para agregar controles en el formulario utilizamos el cuadro de herramientas. Este control o cuadro de herramientas de perderse se activa con el menú Ver y seleccionamos la opción cuadro de herramientas. Desde aquí podemos insertar controles
Como en el caso, por ejemplo, de una etiqueta, apuntamos el elemento, pulsamos un clic de selección y luego arrastramos el elemento en el formulario. De esta manera podemos añadir todos los controles de acuerdo a nuestra necesidad. Se entiende que cuando vamos a añadir un control, este se selecciona del cuadro de herramientas, se aplica un arrastre y si se desea cambiar el valor, como por el caso de la etiqueta, cuyo control en inglés se conoce como label, se selecciona la propiedad título o caption y se establece el valor, como por ejemplo nombre. Presionamos Enter y tenemos ya el control. Si necesitamos ingresar otro control, como en este caso una caja de texto para el ingreso de datos, seleccionamos el control y dibujamos el elemento. De esta manera seguiremos manejando todos los controles necesarios. Necesitamos un botón de comando para nuestro caso. Si queremos añadir un botón de comando, tenemos que elegir el elemento botón de comando en el cuadro de herramientas y dibujamos el control. Al igual que una etiqueta, el botón de comando necesita cambiar su título. Vamos a la propiedad caption y digitamos el valor aceptar. Manejamos otro botón de comando, dibujamos dicho botón y ese botón lo vamos a etiquetar con el nombre o con el título cancelar. Cuando hemos construido una interfaz como este formulario, entendemos que todos los controles no tienen funcionalidad mientras añadimos el código. Si no añadimos el código, esos controles no tendrán funcionalidad. Si queremos establecer la funcionalidad para el botón cancelar, que se va a encargar de cerrar la aplicación o de cerrar el formulario sin capturar ningún valor, vamos a acceder a su ventana de código. Pulsamos doble clic y automáticamente estamos en la ventana de código del botón de comando 2. Se entiende que todo botón de comando, por ser un objeto, responde a un evento, es decir, al evento clic. Cuando tenga la necesidad de pulsar clic sobre el botón de comando 2, que es cancelar, lo que nosotros vamos a necesitar es la opción que permita descargar el formulario actual. Por lo tanto, la instrucción en código de programación será unload.me, que me permitirá descargar el formulario actual. A diferencia del botón cancelar, que es el botón 2, el botón aceptar necesitará capturar los datos ingresados en el formulario y colocarlos en las celdas A1, B1 y C1 respectivamente. Para regresar a la ventana de creación del formulario o de diseño del formulario, en la ventana de proyecto o explorador de proyectos seleccionamos doble clic sobre el Use For o el formulario número 1 y nuevamente para ingresar a la ventana de código del aceptar lo seleccionamos con doble clic, generándose el código para el botón 1, que es aceptar. Vamos a escribir las líneas de código. Estas son las instrucciones que colocaremos en el botón aceptar, que permitirá capturar el contenido de las cajas de texto colocadas en el formulario y llevarlas respectivamente a la hoja 1 en las celdas A1, B1 y C1. Al finalizar la creación del código de programación anexado a los botones del formulario, lo que tenemos que hacer es regresar a nuestra hoja de cálculo para añadir el botón que permita la apertura de este formulario. Insertamos el botón de comando utilizando en la ficha programador el elemento insertar controles y añadimos el control ActiveX botón de comando. Al aplicar el arrastre para generar el elemento,
Simplemente y llanamente nos vamos a dedicar a programar. Previamente, utilizando la ventana de propiedades, podríamos cambiar el título y en la propiedad caption colocamos el mensaje abrir formulario. Luego generamos la programación para dicho control. Cerramos la ventana de propiedades, pulsamos doble clic para ingresar a la ventana de código y estando en la ventana de código se entiende que el botón de comando que se acaba de alojar en la hoja 1 tendrá que aperturar el formulario. La instrucción que vamos a escribir sería la siguiente. Se entiende que voy a mostrar el formulario actual y el formulario se llama user for 1 y lo que necesito es mostrarlo. Para mostrar el formulario, la instrucción o método que nos permite aperturar dicho formulario es el método show. Probamos, abandonamos la ventana, específicamente salimos del modo de diseño para probar dicho botón y al pulsar clic en este botón se cargará el formulario. Cuadro de lista o listbox. Este control me permite elegir una de entre varias opciones. Se conoce como un control de criterio selectivo. Para insertar este control vamos a utilizar la ficha programador y como recalcamos nuevamente estamos trabajando con los controles ActiveX, seleccionamos cuadro de lista y marcamos el área donde vamos a mostrar dicho control. Una vez dibujado, necesitamos nosotros rellenar el cuadro de lista a partir de un rango si es que deseamos o de código. Si queremos manejar el llenado de la lista a partir de un rango, vamos a la ventana de propiedades y en la ventana de propiedades colocamos la lista de rango, es decir, el rango que va a determinar el llenado de la lista, en este caso A1, hasta, por eso colocamos los dos puntos, A6, presionamos Enter y automáticamente el cuadro de lista será cargado de los valores. Elementos de un cuadro de lista por código. Habíamos comentado anteriormente que nosotros hemos rellenado la lista a partir del código, pero utilizando la propiedad listFillRange, que significa rango de que rellena la lista. Sin embargo, vamos a aplicar el código para poder rellenar esta lista a partir de programación. Seleccionamos el elemento, presionamos al F11 y utilizando dentro del proyecto el objeto thisWorkbook, que significa este libro de trabajo, vamos a añadir el código para el evento WorkbookOpen, que significa apertura del libro de trabajo. Agregamos el siguiente código. Este código está haciendo referencia que en la hoja 2 de donde estamos colocando el control se añada a la lista elemento enero, febrero, marzo. Para añadir elementos a la lista, la propiedad o el método que nos permite insertar elementos a la lista es addItem. Cerramos, guardamos nuestra aplicación, cerramos momentáneamente y cuando la volvemos a aperturar, al momento que se aperture el libro de trabajo, se cargará con los elementos de la lista. Asociar una celda al cuadro de lista creado. Se entiende que cuando yo seleccione un elemento de este cuadro de lista, se debería mostrar el control seleccionado en una celda para poder asociar el elemento seleccionado a una celda. Recuerda que estamos trabajando en el modo de diseño y utilizando la ventana de propiedades del objeto colocado, del control ActiveX colocado, activando propiedades también, haciéndoles recordar, utilizamos la propiedad Linked Cell, que significa vincular con la celda. Y como prueba vamos a colocar C1. Se entiende que debemos salir del modo de diseño para poder comprobar el resultado. Al pulsar clic en cualquiera de las opciones de la lista, podemos observar
Por el hecho de que está vinculada a la celda C1 a través de propiedad, el elemento se mostrará en la celda especificada. Trabajando con el control combo box conjuntamente con la función consulta v. Si queremos añadir un combo box como objeto active X de la ficha programador, elegimos insertar y seleccionamos combo box o cuadro combinado. Marcamos el área y sabemos muy bien que si queremos rellenar este control desde la vista de diseño, vamos a activar la ventana de propiedades y utilizaremos la propiedad que nos permitió establecer los elementos de la lista. En este caso vamos a seleccionar el rango A1 hasta el rango A5, como lo demuestra esta lista. De esta manera yo estoy colocando los elementos que van a ser parte de la lista desplegable. Para poder comprobar, tenemos que abandonar el modo diseño y utilizar el modo de ingreso de datos, y nos damos cuenta que sí podemos ingresar o seleccionar un valor. Podemos ingresar un valor puesto que un combo box, a diferencia de un box, marca una línea de texto donde yo puedo digitar un valor, de manera tal que podría capturar un valor diferente a los que están en la lista. El simple hecho de que un combo box tenga una caja de texto me da la posibilidad de poder digitar y capturar un valor totalmente distinto. Si queremos determinar una validación de datos para que al momento de la captura de la información se evite la selección de un valor que no se encuentra en la lista a partir de la digitación, vamos a manejar cierto código de programación, recordando que primero abandonamos el modo de captura de datos para ingresar al modo diseño. Seleccionamos el control y pulsando doble clic establecemos el siguiente código en el evento chain del combo 1. Significa que cuando yo cambie y establezca un valor no deseado, deberá aparecer un cuadro de mensaje. Se entiende que cuando nosotros vamos a seleccionar un elemento no deseado, el valor del índice del elemento seleccionado va a ser igual a -1. De ser así, se arrojará un mensaje de error. Comprobamos la idea, abandonamos el modo de diseño, descolgamos la lista y si vamos a digitar un valor que no se encuentra, automáticamente aparecerá el mensaje de error hasta seleccionar un valor que se encuentra en la lista. Si queremos asociar o vincular el control con una celda de nuestra hoja de cálculo, regresaremos al modo de diseño y seleccionando el control vamos a digitar en la propiedad Linked Cell la celda que deseamos vincular. En nuestro caso digitamos C1, pulsamos Enter y para comprobar el resultado abandonamos el modo de diseño, descolgamos la lista y elegimos el elemento. Vemos claramente que se encuentra el valor en la celda asociada. Ejemplo de cómo asociar un combo box a la función consulta v. En nuestro caso tenemos una matriz de datos de la cual queremos extraer la dirección a partir de un elemento vinculado. Para este caso vamos a utilizar un control de formulario denominado cuadro combinado. Dibujamos el elemento y una vez dibujado el elemento vamos a determinar los elementos con que se va a rellenar dicha lista. Pulsamos anticlic sobre el control, seleccionamos formato de control y en el rango de entrada seleccionamos el rango comprendido entre A2 a 8 y lo vinculamos a la celda, en este caso B11. Se entiende que cuando yo utilice el control, al descolgar la lista, voy a poder elegir una entre varias opciones y cuando yo seleccione el valor, dicho valor se mostrará en la celda vinculada. En este caso, en la celda C11. Volvemos a comprobar.
La figura es que en razón del valor que yo seleccione en la lista, la máquina nos pueda devolver en la dirección de esta matriz de datos. Se entiende que vamos a aplicar una consulta. Recordando, la consulta que vamos a manejar es consulta V. El valor buscado será el elemento de la celda vinculada. Separamos con punto y coma, en este caso en nuestro separador de listas, marcamos la matriz de datos que está conformada desde A2 hasta E8 y luego determinamos el indicador de columnas. Nuestro caso es arrojar la dirección. Columna 1, 2, 3. Columna tercera. Se entiende que para que la búsqueda sea exacta manejamos el argumento falso. Presionamos Enter y nos damos cuenta que si nosotros elegimos de la lista descolgante cualquier elemento, gracias a la consulta marcada con consulta V, el valor se muestra de una manera correcta. No olvide el formato consulta V de la celda B11 que se busca en la matriz A2E8 y que te devuelve el valor de la tercera columna. Un valor exacto o con una coincidencia exacta, por eso estamos manejando el valor falso.